Bienvenidos a este episodio especial. Hoy vamos a sumergirnos en un documento bastante denso, pero fundamental para entender la realidad de una parte importante de nuestra comunidad. Se trata de la reseña integral de la situación socioeconómica de la comunidad de San Lucas Chiavenni en Los Ángeles, específicamente la edición de 2023-2026, bajo el título general de En el extranjero. Este documento, preparado por la propia comunidad, es una radiografía exhaustiva de la vida que llevan sus miembros radicados fuera, centrada en el epicentro de Los Ángeles, California. Y cuando digo exhaustiva, me refiero a que el propósito fundamental es mapear y cuantificar, con números y cifras, los desafíos económicos, cómo se estructuran sus vidas laborales, cuáles son sus patrones de gasto, y qué características demográficas definen a esta comunidad migrante. Lo que más me impactó al revisar esto es el enfoque en la presión económica. El informe no se anda con rodeos. Subraya la altísima presión que enfrentan, la dependencia casi absoluta de tener múltiples empleos y, por supuesto, el impacto significativo de factores externos como esa inflación que parece no darnos tregua. Para darle cuerpo a esto, el informe detalla los ingresos potenciales basados en salarios por hora, luego desglosa las deducciones fiscales correspondientes y proyecta los costos de vida esenciales a corto y largo plazo. El resultado, dicen ellos, es un panorama crudo, muy crudo, de la lucha diaria por la mera subsistencia y por intentar lograr algún tipo de desarrollo en un entorno que es inherentemente de alto costo. Para establecer el tono, el documento se establece como una revisión formal, una reseña para el año 2023-2026. Este marco inicial nos dice que vamos a analizar las condiciones de vida y las dificultades inherentes a migrar y trabajar en una ciudad tan cara como Los Ángeles. Es un análisis centrado en la dificultad. El informe tiene 3 objetivos clave que quiero mencionar de inmediato. Primero, busca identificar y listar los problemas más recurrentes que afectan a los miembros de la comunidad. Segundo, se propone un ejercicio de mapeo financiero muy específico para ilustrar la relación directa entre lo que se gana por hora y las deducciones fiscales anuales. Y tercero, y esto es crucial en el clima actual, aborda explícitamente la interconexión entre la inflación y la migración, buscando entender cómo estos dos fenómenos impactan colectivamente a toda esta población migrante. Ahora, pasemos a la sección que enumera las fuentes principales de estrés y dificultad que experimenta la gente en su vida diaria allá en el extranjero. Estos puntos reflejan, según el informe, una lucha constante contra presiones financieras y personales muy fuertes. El problema principal, señalado sin dudarlo, es el costo de vida alto. Dicen que el nivel de precios en la región excede significativamente la capacidad de ingresos de muchísimos miembros de la comunidad. Imagínense, el lugar donde trabajan y viven les exige un monto que sus salarios apenas logran cubrir. Como consecuencia directa de ese alto costo, surge el estrés por el trabajo. La presión laboral es una consecuencia directa de la necesidad imperiosa de generar ingresos suficientes solo para cubrir los costos básicos. No es buscar el ascenso, es buscar la supervivencia. Luego tenemos el tema de las deudas. La acumulación de obligaciones financieras es una realidad palpable. Y es lógico. Si los ingresos no alcanzan, se recurre a deudas, probablemente derivadas de la necesidad de cubrir gastos básicos o, peor aún, deudas contraídas solo para financiar la migración misma. Y aquí viene una frase que resume mucho: no rinde tu dinero. A pesar del esfuerzo laboral, la percepción general es que el poder adquisitivo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una manera sostenible. Es decir, trabajas y sientes que el dinero se evapora antes de poder asegurar algo a largo plazo. Esto lleva a un sentimiento muy duro.
Sientes que no hay solución. Existe un sentimiento de estancamiento o incluso desesperanza ante la dificultad real de mejorar la situación económica. Es esa sensación de estar corriendo en una cinta que va muy rápido. Todo esto se engloba en problemas de presión económica, que es la tensión constante generada por tener que gestionar recursos limitados frente a gastos fijos que son elevados. Y por supuesto, todo esto repercute en las presiones familiares. Las dinámicas internas de las familias se ven afectadas, tensadas por estas dificultades económicas y la carga laboral que se impone a los miembros de la familia, a veces hasta a los más jóvenes o a los mayores. El informe también aborda las dimensiones compartidas, lo que la comunidad considera tener en común, dividido en esferas personales y colectivas. Esto define su identidad y sus preocupaciones compartidas. En los aspectos personales compartidos, encontramos cosas como la familia y relaciones, destacando la importancia de los lazos afectivos en el contexto migratorio. Luego está el binomio trabajo, oportunidad, progreso y desarrollo, que es la búsqueda constante de mejores condiciones laborales y la aspiración al avance personal y profesional, aunque sepamos que es difícil. También la renta y vivienda, que es la preocupación fundamental sobre la capacidad de asegurar un lugar estable para vivir. La educación, organización y política, que toca intereses sobre el acceso a la educación y la estructura comunitaria. Y no podemos olvidar la salud y alimentación, la gestión diaria de las necesidades básicas de bienestar físico y nutrición. En el plano financiero personal, se menciona la economía, finanzas y deuda, que es la gestión diaria de los recursos y el manejo de obligaciones. Y por supuesto, migración y temas legales, las cuestiones inherentes al estatus migratorio y los desafíos legales que acompañan la vida en el extranjero. Ahora, pasemos a los aspectos comunes compartidos, los colectivos. La conexión con el lugar de origen se refleja en comunidad, territorio, cerros y ríos, y sus características geográficas. La preservación de la identidad cultural es vital a través de creencias, costumbres, rituales y tradiciones. Los elementos distintivos que mantienen unida a la comunidad en el exterior son la lengua, la vestimenta y la cultura. La identidad, historia y pasado es el sentido de pertenencia forjado a través de una historia y un origen compartidos. Y finalmente, la infraestructura y estructura, que se compara o recuerda con las condiciones en el lugar de origen, y las oportunidades o el mercado, la visión colectiva sobre las posibilidades de crecimiento económico en este nuevo entorno. Esto nos lleva a las realidades laborales y la carga horaria. Y aquí el informe es muy claro al destacar la extrema dedicación laboral requerida para la supervivencia. La mayoría trabaja en sectores específicos, y esto requiere jornadas extenuantes. En cuanto a sectores de empleo, se especifica algo que quizás muchos ya intuían. La mayoría de nosotros trabaja en restaurante y en limpieza. Esto indica una concentración en trabajos de servicios esenciales, y a menudo con condiciones laborales muy exigentes, como ya sabemos. Pero quizás el dato más revelador en este apartado es la dependencia de múltiples empleos. Se establece que entre el 60% y el 73% de la comunidad en el extranjero vive con salario mínimo y promedio. Y la consecuencia directa es que esto obliga a la mayoría a tener que trabajar 2 empleos solo para poder cubrir el costo de vida. 2 trabajos para llegar apenas a fin de mes. Hablemos de las estadísticas de jornada laboral. El 60% de la población activa mantiene 2 trabajos, y cada uno de esos trabajos dura entre 7 y 8 horas. Esto ya nos da una jornada laboral de 14 a 16 horas diarias, 6 días a la semana, para ese 60%. Además, el 40% de la comunidad que tiene edades comprendidas entre los 40 y 60 años
Trabaja jornadas de 7 a 8 horas, 6 días a la semana, lo cual sugiere que, incluso si no tienen dos trabajos, están trabajando jornadas completas y muy largas, 6 días sin descanso efectivo. Para contextualizar este esfuerzo, el documento dedica tiempo a calcular las horas trabajadas, mostrando dos escenarios o interpretaciones de la jornada laboral. Vamos a desglosarlos porque ilustran la magnitud del sacrificio. El escenario 1 se basa en 8 horas al día, 6 días a la semana. Esto suma 48 horas por semana. Si lo vemos quincenalmente, son 96 horas por quincena. Mensualmente, usando el factor de 4.3 semanas por mes, esto nos da 206.4 horas al mes. Y si extrapolamos esto al año, estamos hablando de 2.476.8 horas de trabajo por año. Y si lo llevamos a 10 años, bajo este escenario de jornada completa, estamos hablando de 24.768 horas trabajadas. Es una cantidad brutal de tiempo dedicado al trabajo. Luego tenemos el escenario 2, que es un poco más ajustado en horas diarias, basado en 5 horas al día, 6 días a la semana, resultando en 30 horas semanales. Esto da 60 horas por quincena. Anualmente, 30 horas por semana por 52 semanas nos da 1.560 horas por año. Y en un periodo de 10 años, este escenario nos deja con 15.600 horas trabajadas. Es una diferencia significativa con el escenario 1, pero sigue siendo mucho esfuerzo. Pero aquí viene la cifra consolidada, la que sugiere un esfuerzo aún mayor, quizá una combinación de ambos escenarios, o reflejando a aquellos con más de 2 empleos. El resumen de horas totales consolidadas habla de 335.4 horas por mes, 4.036.8 horas por año, y un total escalofriante de 40.368 horas trabajadas en solo 10 años. Piensen en eso, más de 40.000 horas dedicadas al trabajo en una década. Ahora, para entender la brecha entre el esfuerzo físico y lo que realmente queda en el bolsillo, tenemos el análisis detallado de ingresos y carga fiscal, usando un ejemplo concreto. Ganar $21 la hora, trabajando 8 horas al día, 6 días a la semana. Este cálculo es nuestro modelo para ver cómo se esfuma el ingreso bruto. Vamos al cálculo del ingreso bruto anual con este ejemplo de $21 por hora. El ingreso diario es de $168. Si trabajamos 6 días a la semana, el ingreso semanal es de $1,008. Quincenalmente, son $2,016. Y si usamos el modelo de 26 cheques de pago al año, el ingreso bruto anual asciende a $52,416. Ese es el número antes de que el gobierno tome su parte. Y la parte que toma es significativa. El documento detalla las deducciones fiscales aplicadas a este ingreso bruto anual, y el total de impuestos es un monto importante. Miremos los impuestos por año. Tenemos el impuesto federal, FED, al 10%, que resulta en una deducción de $5,241.60. Luego el SDI, Seguro de Desempleo Estatal, al 7.25%, que resta $3,208.13. Seguridad Social, SSN, al 6.2%, resta $2,924.85. Luego hay una deducción por SDIWH, que es retención de SDI, al 9.75%, restando $4,000.02. Y finalmente, Medicare, al 1.49%, que son $589.88. Sumando todo esto, el total de impuestos anuales reportado es de $15,927.47, o
$15,927.53 en una cifra paralela. Es decir, casi $16,000 se van en impuestos directamente del ingreso bruto. Y esto nos lleva al ingreso neto resultante. Si tomamos ese ingreso bruto anual de $52,416.00 y le restamos el total de impuestos, que son $15,927.53, el ingreso neto que queda para la familia es de $36,488.53 para todo el año. Estamos hablando de un ingreso neto mensual de poco más de $3,000, después de haber trabajado jornadas extenuantes. Ahora, con ese ingreso neto, tenemos que enfrentar el costo de vida en Los Ángeles, California. El informe dedica varias secciones a desglosar estos gastos esenciales, proporcionando rangos mensuales, anuales y proyectados a 10 años para una familia. Veamos los costos generales estimados mensuales. La renta es el gran rubro, oscilando entre $1,200 a $2,000. El carro, que es necesario para moverse, entre $300 y $500. La aseguranza, entre $50 y $160. El teléfono, entre $60 y $150. La comida, sorprendentemente baja en el rango inferior, $250 a $400. Los servicios y facturas, entre $120 y $200. Y la gasolina, entre $100 y $200. Sumando estos rangos generales, el total estimado mensual de gastos esenciales se sitúa entre $2,080 y $3,610. Si se fijan, el ingreso neto de nuestro ejemplo de $21 la hora era de unos $3,040 mensuales. Esto significa que el ingreso neto cae justo en el medio del rango de gastos esenciales. No hay margen para errores, ni para ocio, ni para ahorros. El informe también presenta una tabla comparativa para proyecciones a largo plazo, usando rangos ligeramente diferentes para algunos ítems, como la renta mensual entre $1,400 y $2,000, y servicios, comida y carro, entre $300 y $500 cada uno. En esta proyección a 10 años, la renta proyectada varía entre $168,000 y $240,000. Los servicios, entre $36,000 y $60,000. La comida, igual, entre $36,000 y $60,000 pesos. Y el carro, también entre $36,000 y $60,000. El total proyectado a 10 años para estos 4 rubros principales oscila entre $276,000 y $358,000. Esto es un resumen de los costos de vida esenciales proyectados para una familia a lo largo de una década. El informe destaca específicamente el costo de vivienda en Los Ángeles CA, situándolo en ese rango de $1,200 a $2,000 para la renta. Si alguien gana el ingreso neto del ejemplo anterior, una parte muy significativa de esos $3,040 mensuales se va solo en techo. Este nivel de gasto nos lleva a las proyecciones financieras a largo plazo y el estrés económico. El documento ilustra la magnitud de la presión financiera mediante ejemplos agregados y proyecciones de pérdidas o gastos acumulados, y aquí es donde las cifras se vuelven macro. Mencionan el estrés agregado mensual, y aquí hablan de una cifra de $105,000 a $225,000 por mes, atribuida al gasto o necesidad de 50 familias en Estados Unidos. Esto es lo que 50 familias juntas inyectan o necesitan inyectar mensualmente solo para mantenerse. Si miramos a 10 años en un contexto de crisis, se proyecta que el costo acumulado o la pérdida asociada a esas 50 familias durante 10 años asciende a la impresionante suma de $12,900,000.
12.9 millones de dólares en pérdidas o gastos acumulados en una década para solo 50 familias. También hacen una comparación de costos anuales para esas 50 familias, estableciendo una cifra anual entre $276,000 y $258,000. Señalan que esta cifra parece estar relacionada con el rango anual de gastos totales de la familia promedio multiplicado por 50. Aunque notan que el rango reportado es decreciente o inconsistente con el total de la tabla anterior, lo cual es una nota metodológica importante. Y claro, no podemos hablar de la economía reciente sin mencionar los eventos macroeconómicos, específicamente la pandemia de COVID-19, cuyo impacto fue devastador sobre la economía comunitaria. El impacto anual por COVID-19 es estimado. Se cree que, entre esas 50 familias, el impacto financiero anual relacionado con la crisis oscila entre $1,350,000 y $2,100,000. Un impacto de más de $1 millón anuales en pérdidas o gastos adicionales para este grupo pequeño. Y la advertencia final del documento es sombría, y cito textualmente: "La crisis apenas comienza, y esto nos afecta a todos". Esto sugiere que las dificultades económicas que ya observamos son solo el preludio de desafíos mayores, y lo ilustran con un gráfico de tendencia descendente que abarca los años 2017 a 2020, marcando una clara caída. Profundizando en la composición humana de esta realidad, tenemos los perfiles demográficos de la población migrante. Estos datos clave revelan una población envejecida y con una vulnerabilidad legal inherente. En cuanto a estatus migratorio y edad, se indica que 4 de cada 10 miembros de la comunidad son indocumentados. Esto es un 40% de la población sin estatus legal seguro. Y lo más sorprendente es que más del 67% de ellos son mayores de 50 años. Esto nos habla de una población madura que ha hecho el esfuerzo migratorio y que lleva mucho tiempo luchando bajo esta incertidumbre legal y económica. Respecto a la distribución por edad, entre el 20% y el 28% de la población se encuentra en el rango etario de 20 a 35 años. Hay que notar que en otra parte del documento también mencionan rangos del 30% al 45% en esta franja, lo que sugiere que la población joven y en edad laboral activa es un segmento importante, aunque minoritario respecto a los mayores. En cuanto a la estructura familiar, un porcentaje menor, entre el 14% y el 18%, corresponde a unidades familiares. Esto implica que una gran mayoría migra como individuos o parejas, no necesariamente en núcleo familiar completo, lo cual añade otra capa de presión social y emocional. Para poner en perspectiva la realidad económica en el extranjero, el documento hace una comparativa económica brutal: migración versus comunidad de origen. Y aquí utilizan datos relacionados con la minería en su pueblo, presumiblemente San Lucas Chiavini, a la que llaman mineras. El ingreso anual potencial en origen, solo por ganancias de minería, se reporta en una cifra asombrosa: $167,000 millones anuales. 167,000 millones solo en ganancias de una industria local. Luego intentan hacer una distribución por familia en origen. Si se asume que hay 400 familias en el pueblo, el documento realiza un cálculo conceptual para mostrar la riqueza que se genera allí. Dividiendo esos 167,000 millones entre 400 familias, resulta en $417,500,000 por familia. Esto es increíble. Es una representación conceptual, sí, pero muestra la escala de la riqueza generada en el origen. Y para hacerlo aún más impactante, dividen esa cifra por 4 hijos,
resultando en $104.375.000 por cada hijo o parte. Este contraste es lo que subraya la disparidad económica. Por un lado, la potencial riqueza extractiva en el lugar de origen, y por otro, la realidad de subsistencia basada en salarios mínimos y el esfuerzo de 2 empleos en el extranjero. Esto nos enlaza directamente con el tema de la inflación y la migración. La pregunta es, ¿cómo nos afecta la inmigración y la inflación? Pues los datos nos dicen que la carga es pesada. Recordemos el dato que ya vimos, pero que es central aquí. Entre el 60% y el 73% de nuestra comunidad en el extranjero vive con salario mínimo y promedio. Reiteramos, la mayoría trabaja 2 empleos para poder cubrir el costo de vida. La inflación, al encarecer todo, golpea directamente a quienes viven al límite de sus ingresos promedio. Y en términos de horas, se reitera que el 60% tiene esos 2 trabajos de 7 a 8 horas cada uno. Y ese 40% de la comunidad de edad entre 40 y 60 años trabaja entre 7 y 8 horas, 6 días a la semana. Esto no es una semana laboral, es una maratón constante. Volvamos a las cifras de esfuerzo. ¿Cuántas horas trabajamos? En el escenario de un trabajo de tiempo completo, 8 horas por 6 días nos da 48 horas semanales, 96 horas quincenales. Multiplicando por 4.3 semanas al mes, son 206.4 horas mensuales, que suman 2.476.8 horas al año y 24.768 horas en 10 años. Si consideramos el escenario de 2 trabajos de medio tiempo, como dijimos, 5 horas por 6 días dan 30 horas semanales, 60 quincenales. Eso resulta en 1.560 horas al año y 15.600 horas en 10 años. Pero el resumen consolidado, que refleja el esfuerzo real de la mayoría, habla de 335.4 horas por mes, 4.036.8 horas por año y un total de 40.368 horas en 10 años. Es fundamental que dimensionemos esas 40.000 horas. Es tiempo no dedicado a la familia, no dedicado al descanso, no dedicado a la integración, sino puramente dedicado a la producción en un entorno que no les garantiza estabilidad. Ahora, analicemos el flujo de dinero mensual, lo que ingresa y lo que sale. Al mes, ganamos entre $3.100 y $4.000. Esa es la realidad de ingresos brutos, quizás. Pero gastamos entre $2.100 y $4.500. Y aquí está la trampa. Si el gasto llega a $4.500 y el ingreso máximo es $4.000, estamos gastando más de lo que ingresamos a nuestra economía local, lo que implica el uso de ahorros previos, créditos o remesas adicionales. Esto se ilustra en las proyecciones agregadas que vimos antes. Por mes, para esas 50 familias, inyectamos a la economía en solo renta entre $70.000 y $100.000. Y si sumamos los otros servicios esenciales, el total mensual inyectado por estas 50 familias es alrededor de $105.000 a $225.000 al mes. Estamos hablando de mover más de $100.000 mensuales solo para subsistir. Y a largo plazo, en un contexto de crisis, la proyección de pérdidas acumuladas para esas 50 familias en 10 años asciende a $12.9 millones. Es el costo de la migración forzada por la necesidad económica. El documento también evalúa el potencial de inversión comunitaria, lo cual es un ejercicio de esperanza dentro del reporte. Si esas 50 familias invirtieran un 5% de sus ingresos quincenales o un 10% de sus ingresos mensuales en su comunidad de origen, ¿qué pasaría? El 5% quincenal se traduce en $100 a $110,
y el 10% mensual en $200 a $220 por familia. Si sumamos esto para las 50 familias, estamos hablando de que el 5% aportaría entre $5,250 y $7,500 cada quincena. Y el 10% mensual aportaría entre $10,500 y $15,000 al mes a la comunidad de origen. Esto es un ejercicio interesante, porque muestra que, incluso con ingresos limitados y la presión del costo de vida en Los Ángeles, existe una capacidad de ahorro y reinversión comunitaria que es significativa si se canaliza correctamente. Si miramos la inyección económica anualizada para esas 50 familias, hablamos de $105,000 a $225,000 inyectados a la economía en 12 meses. Y proyectando esto a 10 años, el impacto económico potencial hacia San Lucas Chiavenni sería de $1,050,000 a $2,250,000. Es un motor económico para el lugar de origen, impulsado por el trabajo arduo en el extranjero. Ahora, volvamos a los datos demográficos, porque el perfil de quien trabaja estas horas y paga estos impuestos es crucial. Ya mencionamos que 4 de cada 10 son indocumentados, y más del 67% son mayores de 50 años. Esto es una población que no tiene el colchón de la juventud para recuperarse de un despido o una enfermedad. El hecho de que casi 7 de cada 10 miembros de esta comunidad migrante tenga más de 50 años y esté trabajando jornadas dobles o muy largas, genera una preocupación enorme sobre su salud y su futuro inmediato. Son personas que ya deberían estar pensando en una etapa más tranquila, pero están en la cúspide de la lucha económica. Y la comparación con el origen sigue resonando. En el extranjero, la realidad es la subsistencia basada en salarios mínimos. En casa, la industria extractiva genera $167,000 millones anuales. La diferencia conceptual es de cientos de millones de dólares por familia en potencial, frente a los $36,000 netos anuales que veíamos en el ejemplo de $21 la hora. Este contraste subraya la disparidad entre las oportunidades percibidas en la industria extractiva de su lugar de origen y la realidad de tener que depender de salarios mínimos en el extranjero. La migración se convierte en una necesidad, no en una opción de progreso rápido. Finalmente, el informe se cierra con un vistazo a los costos de vida detallados y las proyecciones. Recapitulando los costos esenciales para una familia, el rango mensual total de $2,080 a $3,610 no deja margen para imprevistos. Si el ingreso neto estaba alrededor de $3,040, como vimos en el ejemplo, cualquier aumento en la inflación, cualquier gasto médico no cubierto, significa entrar en la zona de déficit, gastar más de lo que se ingresa. El análisis de impuestos también es clave. Ese 10% federal, el 6.2% de seguridad social, el 1.49% de Medicare. Son deducciones que, si bien financian estructuras de soporte en EEI, no siempre benefician directamente a la población migrante que sigue enviando soporte a casa. Y el impacto de eventos como el COVID-19, que causó entre 1.35 y 2.1 millones de impacto financiero anual en estas 50 familias, nos recuerda lo frágil que es esta estructura económica basada en el empleo de servicios esenciales, que fue el primero en verse afectado por los cierres. El documento, al analizar las dimensiones compartidas, nos recuerda que la identidad, la cultura, las creencias y las tradiciones son anclas fundamentales que ayudan a soportar este entorno de alto costo y presión laboral. Es el tejido social lo que permite que sigan adelante. Pero si hay un mensaje que resuena fuerte y que sirve como cierre conceptual para esta reseña, es esa advertencia final sobre el futuro. Cuando el informe dice que
la crisis apenas comienza y esto nos afecta a todos, nos está diciendo que las presiones inflacionarias y las dificultades observadas en 2023-2026 son solo el inicio de un periodo más complicado. Analizar 40.000 horas trabajadas en una década, ver que más de la mitad de la población activa debe tener 2 empleos, y saber que el 40% de ellos son personas mayores de 50 años, nos obliga a reflexionar profundamente sobre el costo humano de la subsistencia en el extranjero. Es una lucha constante, una maratón sin línea de meta clara, impulsada por la necesidad y sostenida por la cultura y la familia. Este informe de la comunidad de San Lucas Chiavini en Los Ángeles es un llamado de atención sobre la realidad económica que viven miles de familias migrantes. Una realidad definida por el esfuerzo extremo y la presión constante de un costo de vida que parece diseñado para superar cualquier ingreso por hora. Espero que esta inmersión en los datos les haya dado una perspectiva clara de la magnitud de lo que estamos hablando. Seguiremos analizando estos temas en futuros episodios, pero por ahora es importante tener en cuenta estas cifras de la lucha diaria.